El primer niño dejó caer su cuchara de plata. El segundo susurró, «Ha venido». Y antes de que alguien en el comedor pudiera detenerlos, ambos niños ya estaban corriendo, no hacia su madre, ni hacia el viejo conde, cuyo aniversario había traído a medio condado a Belgrave Hall. Corrían hacia un extraño que aún no había cruzado el umbral. Un extraño cuyo carruaje acababa de aparecer tras las puertas de hierro. Elías, de 7 años, llegó primero a la escalinata. Su hermana Clara estaba apenas un paso detrás de él, y cuando el alto caballero descendió del carruaje negro, ambos niños se detuvieron de repente. Clara casi choca con su hermano. Durante varios segundos, nadie se movió. El caballero vestía un abrigo de viaje color carbón. La lluvia le había oscurecido un hombro. El viento le había apartado descuidadamente el pelo negro de la frente, y en su rostro quedaba la irritación de un viaje retrasado 2 veces por caminos en mal estado. Pero no era su abrigo lo que hacía que los niños lo miraran fijamente. Era su rostro. Clara se cubrió la boca. Elías palideció. Entonces el niño corrió hacia adelante. «Papá». El caballero se quedó helado. Elías le rodeó la cintura con ambos brazos. Clara lo siguió. Y en algún lugar detrás de ellos, una taza de porcelana se hizo añicos. El extraño miró a los 2 niños que se aferraban a él. 2 niños que nunca había visto en su vida. 2 niños con su pelo oscuro, sus ojos grises, sus cejas marcadas, incluso la pequeña sonrisa torcida que apareció en el rostro de Clara cuando finalmente lo miró. Era inconfundiblemente suya. Por primera vez en 10 años, Adrian Val, duque de Westmere, se olvidó de cómo hablar. Entonces Clara dijo algo aún peor. «Has tardado mucho». Adrian miró lentamente hacia la entrada de Belgrave Hall. Una docena de sirvientes permanecían inmóviles. Su tío, el conde de Belgrave, había aparecido detrás de ellos. Y junto al conde había una mujer con un vestido de mañana verde pálido. Miraba a Adrian como si acabara de ver a un hombre levantarse de la tumba. Adrian no la conocía, pero ella sí lo conocía a él. Pudo verlo de inmediato. Sus manos se habían puesto rígidas a los costados. Su rostro había perdido el color. Y cuando Elías gritó por encima del hombro, «Mamá, mira», realmente ha vuelto. La mujer cerró los ojos solo por un segundo. Pero Adrian lo vio. Y de repente, la lluvia, el viaje y la celebración del aniversario ya no importaban. Algo andaba mal en Belgrave Hall. Algo que lo involucraba a él. Y todos parecían saberlo, excepto el propio duque. 3 horas antes, Adrian casi había ordenado dar la vuelta al carruaje. No le gustaban las celebraciones familiares, especialmente las celebraciones donde los parientes mayores pasaban 6 horas recordándoles a los solteros que su linaje estaba, al parecer, en peligro mortal. Su tío Frederick llevaba 40 años casado con Lady Margaret. 40 años. Un logro que el tío Frederick había mencionado en cada carta durante los últimos 3 meses. «Deberías venir», le había escrito. «Quizá te recuerde que la vida consiste en algo más que fincas, debates parlamentarios y rechazar invitaciones». Adrian casi había enviado sus disculpas. A los 32 años, el duque de Westmere se había vuelto muy hábil para evitar reuniones. Reuniones donde hijas casaderas aparecían de algún modo junto a su silla en la cena. Pero Frederick Vale era diferente. Había sido más un padre que un tío para Adrian después de la muerte de su propio padre. Así que Adrian vino. Esperaba discursos, champán, música horrible, posiblemente un baile campestre del que sería imposible escapar. No esperaba que 2 niños lo llamaran papá. Suelten a su excelencia. La mujer de verde por fin había encontrado su voz. Elías se puso rígido. Clara apretó de inmediato su agarre en Adrian. «Clara». El tono de su madre se agudizó. La niña retrocedió a regañadientes. Elías no lo hizo. Adrian miró al niño. De cerca, el parecido era aún más inquietante. Había una pequeña marca junto a la ceja izquierda de Elías. Adrian se tocó el mismo lugar en su propio rostro sin pensar. Su cicatriz era casi invisible ahora. Una caída de un caballo en la infancia. Seguramente una coincidencia. Tenía que ser una coincidencia. «Elías», dijo la mujer. El niño finalmente soltó a Adrian. Parecía confundido, luego avergonzado. «¿Te pareces a él?», susurró.
La mirada de Adrien cambió de inmediato. ¿A quién? Silencio. El viejo conde se adelantó. Mi querido muchacho. Frederick lo abrazó con demasiado entusiasmo. Era el abrazo de un hombre que intentaba evitar una conversación. Adrien conocía a su tío lo suficiente como para reconocerlo. Has adelgazado. Te vi hace 6 meses. También estabas delgado entonces. ¿Quiénes son estos niños? Frederick fingió no oír. Tu tía está en el jardín oeste, dirigiendo las flores como si la supervivencia de Gran Bretaña dependiera de las rosas. Estará encantada de que hayas llegado. Tío, ¿el desayuno? ¿Quiénes son los niños? La sonrisa de Frederick desapareció. Detrás de él, la mujer de verde bajó la mirada. Adrien miró de uno a otro, y luego de nuevo a los gemelos. Elías seguía mirándolo fijamente. Clara se había acercado a su madre, pero seguía asomándose por detrás de su falda. Adrien repitió la pregunta, esta vez en voz baja. ¿Quiénes son? La mujer respondió, mis hijos. Su voz estaba ahora controlada. Adrien la estudió. Tenía quizás 28 años, el pelo castaño peinado con sencillez, sin joyas, excepto un pequeño colgante de perlas. Una viuda, a juzgar por la estrecha cinta negra alrededor de una muñeca. Una costumbre provinciana que Adrien había visto en los condados del norte. Y usted es la señora Evelyn Hart. Algo en el rostro de Frederick cambió cuando ella dijo el nombre. Adrien se dio cuenta. Ahora se fijaba en todo. ¿Nos conocemos, señora Hart? No. Demasiado rápido. Adrien entrecerró los ojos. ¿Está segura? Ella levantó la barbilla. Creo que recordaría haber conocido al duque de Westmere. Elías habló de repente. ¿Pero tienes su retrato? Evelyn se giró. El vestíbulo entero pareció encogerse. ¿Qué retrato? Preguntó Adrien. Elías miró a su madre. Clara intentó ayudar. El que está arriba. El rostro de Evelyn cambió. Clara. El que mamá guarda dentro del libro azul. Basta. Pero se parece exactamente a... Clara. La niña se detuvo. Adrien no lo hizo. ¿Qué retrato? Evelyn lo miró directamente ahora, y algo asombroso sucedió. El miedo abandonó su rostro. No porque estuviera menos asustada, sino porque había decidido algo. Cualquiera que fuera el secreto, Evelyn Hart aparentemente había decidido que prefería enfrentarse al duque de Westmere antes que explicarlo. Es una posesión privada. Con mi parecido. Yo no he dicho eso. Su hija sí. Mi hija tiene 6 años. 7, corrigió Clara. Evelyn cerró los ojos brevemente. Adrien podría haberse reído en otras circunstancias. No lo hizo. Frederick carraspeó. Adrien, quizás deberíamos hablar en privado. Sí, dijo Adrien. Los hombros de Evelyn se relajaron. Entonces Adrien añadió, después de que vea el retrato. Sus hombros se pusieron rígidos de nuevo. No fue la negativa en sí lo que le sorprendió. Fue la certeza. Muy poca gente le decía que no a Adrien Vale de forma tan rotunda. Le ruego me disculpe. Usted es un invitado en esta casa, Su Excelencia. Puede hacerme preguntas. Puede pensar lo que desee. Pero no entrará en mis habitaciones a registrar mis posesiones solo porque 2 niños se asustaron por su apariencia. Adrien la miró fijamente. Frederick murmuró, «Oh, cielos». Adrien lo ignoró. Su hijo me llamó papá. Cometió un error. Su hija dice que usted posee mi retrato. Dice que se parece a usted. ¿Ya hay alguna diferencia? Sí, ¿qué diferencia? Evelyn dudó. Solo lo suficiente. Adrien lo vio. Hay una diferencia, repitió ella. Elías tiró de su manga. Mamá, ahora no. Pero él no lo sabe. Evelyn lo miró con severidad. Esa frase cambió la expresión de Adrien. ¿Qué es lo que no sé? Nadie respondió. ¿Qué? Repitió Adrien. ¿Qué es lo que no sé? Elías abrió la boca. Evelyn le puso una mano en el hombro. Suban con su hermana. Pero... ahora. Los gemelos obedecieron a regañadientes. Clara subió 3 escalones antes de girarse. Miró a Adrien de nuevo. Luego dijo, «Incluso te paras de la misma manera». Evelyn se quedó completamente quieta. Adrien sintió que algo frío se instalaba en su estómago. De la misma manera que ¿quién? Clara miró a su madre, al conde, y luego a Adrien, el hombre del retrato de mamá, y desapareció escaleras arriba. Frederick llamó a un sirviente.
Lleve a la señora Hart al conservatorio. Puedo encontrarlo yo misma, dijo Evelyn. Se alejó sin mirar a Adrian. Esperó hasta que desapareció por el pasillo. Luego se volvió hacia su tío. La biblioteca, suspiró Frederick. Adrian, ahora. Las puertas de la biblioteca apenas se habían cerrado cuando Adrian habló. ¿Quién es ella? ¿Una viuda? Eso ya lo supuse. Ha vivido en Belgrave durante casi 5 años. ¿Por qué? Ayuda a tu tía. ¿Con qué? La correspondencia, las cuentas, los asuntos del pueblo. Y sus hijos viven aquí con ella. Adrian se quedó mirando. Frederick de repente se interesó mucho en ordenar papeles en su escritorio. 5 años, dijo Adrian. Has empleado a una mujer con 2 hijos que se parecen tanto a mí que la mitad de tu casa dejó de respirar cuando llegué. ¿Y nunca pensaste en mencionarlos? Frederick levantó la vista. Esperaba que el parecido hubiera disminuido. Adrian soltó una risa sin humor. ¿Esperabas? Eran más pequeños cuando llegaron. Los niños suelen crecer, tío. Soy consciente. ¿Quién era su padre? Frederick no dijo nada. Ahí, Adrian lo sintió. El primer silencio verdaderamente peligroso. ¿Quién era su padre? Prometí que no respondería a esa pregunta. ¿A quién? Otro silencio. Adrian se acercó al escritorio. A la señora Hart. Sí. ¿Por qué me preocuparía la identidad de su marido? Frederick se sentó. De repente parecía más viejo que minutos antes. Porque Evelyn nunca estuvo casada. Adrian se detuvo. La habitación parecía extrañamente silenciosa. Fuera, a través de los altos ventanales, la lluvia trazaba líneas plateadas en el cristal. Entonces, ¿por qué la llaman señora Hart? Para proteger a los niños. ¿De quién? De todos. Adrian negó lentamente con la cabeza. No, no conviertas esto en uno de tus sermones morales sobre pueblos chismosos. Esos niños corrieron directamente hacia mí. No porque me parezca vagamente a un hombre desconocido. El niño me llamó papá antes de que yo hubiera dicho una palabra. Frederick se frotó la cara con una mano. ¿Han visto una miniatura de su padre? Sí, y se parece a mí. Frederick no respondió. La voz de Adrian bajó. ¿Quién es él? No puedo decírtelo. No puedes. Le di mi palabra a Evelyn. Sí. ¿Por qué le prometerías a una mujer que nunca he conocido que ocultarías el nombre de un hombre que se parece exactamente a mí? Frederick se levantó bruscamente. Los invitados del aniversario empezarán a llegar antes del mediodía. Adrian lo miró con incredulidad. No puedes pensar que vamos a discutir la disposición de las mesas después de esto. Creo que hay cosas que no me corresponde revelar. Entonces quizás la señora Hart las revele. No lo hará. Suenas muy seguro. Lo estoy. Entonces la convenceré. Frederick rodeó el escritorio. Y por primera vez desde que Adrian había entrado en la biblioteca, su tío parecía genuinamente asustado. Déjala en paz. Adrian hizo una pausa. Frederick nunca le había hablado así. Ni una sola vez. ¿Por qué? Porque ya ha sufrido bastante. No la estoy amenazando. Tu presencia puede ser una amenaza suficiente. La ira de Adrian se desvaneció. No del todo, pero algo más la reemplazó. Confusión. ¿Por qué mi presencia la amenazaría? Frederick miró hacia la ventana. Sabía que este día podría llegar. ¿Qué día? El día que vieras a esos niños. Tú me invitaste aquí. Lo hice, sabiendo que estaban aquí. Sí. Entonces quizás querías que este día llegara. Frederick se giró. Adrian vio la verdad antes de oírla. Su tío no había cometido un error. Lo había planeado. El aniversario, la invitación, la llegada de Adrian, los niños, todo. «¿Querías que los viera?», dijo Adrian. Frederick se sentó lentamente. Quería que sucediera algo que no he tenido el valor de hacer yo mismo. El pulso de Adrian cambió. «¿Qué?» «Que hicieras preguntas». Adrian lo miró fijamente. «Entonces respóndelas». «No puedo. Me convocaste aquí para que descubriera un misterio que te niegas a explicar». Frederick esbozó una sonrisa cansada. «Tu padre solía decir que no podías dejar una puerta cerrada sin abrir. Mi padre decía muchas cosas irritantes. Normalmente tenía razón». Adrian se apartó, frustrado. Entonces su atención se posó en algo sobre la chimenea. Un retrato familiar. Su abuelo, su padre, Frederick. 3 generaciones de hombres.
Vale, el mismo pelo oscuro, los mismos ojos, la misma boca severa. Adrian lo miró fijamente. Se le ocurrió una explicación sencilla. Quizás los niños pertenecían a algún primo lejano de los Vale, algún escándalo que Frederick había ocultado. Pero eso no explicaría el terror de Evelyn, ni la miniatura oculta, ni por qué el niño lo había llamado papá. Entonces, Adrian notó algo. Debería haber habido 4 niños en el viejo retrato familiar. Había visto bocetos anteriores. Su padre lo había mencionado una vez. Un hermano menor que murió en la infancia. Pero en el cuadro terminado solo aparecían 3 hermanos. Adrian frunció el ceño. Tío. Frederick levantó la vista. Mi padre tuvo otro hermano. La expresión de Frederick se volvió indescifrable. Edmund murió de bebé. Sí. ¿Cuándo? ¿Por qué preguntas? Porque de repente me interesan los miembros olvidados de esta familia. Frederick palideció. Adrian lo vio y su corazón empezó a latir más rápido. ¿Qué tiene que ver Edmund con la señora Hart? Nada. Esa fue una mentira muy pobre, Adrian. ¿Cuándo murió? Antes de que tú nacieras. ¿Cómo? Una enfermedad. ¿Dónde está enterrado? Frederick lo miró fijamente. Adrian esperó. Ninguna respuesta. ¿Dónde está enterrado Edmund? Tu abuela se encargó de los arreglos. Esa no fue mi pregunta. Frederick caminó hacia la mesa de bebidas y sirvió agua que no bebió. Adrian lo observó. Cada instinto que poseía ahora le gritaba. Le gritaba que los niños de arriba eran solo la superficie de algo mucho más antiguo. Algo que había comenzado antes de que el propio Adrian naciera. Llamaron a la puerta. El mayordomo entró. Mi señor, perdone la interrupción. Frederick pareció casi aliviado. ¿Qué es? Ha llegado una entrega para la señora Hart. Dásela. El mensajero insiste en que su excelencia debería verla. Adrian se giró. ¿Yo? Sí, su excelencia. ¿Quién la envía? El caballero se negó a dar su nombre. El vaso de Frederick resbaló ligeramente en su mano. Adrian se dio cuenta. Tráela. El mayordomo regresó momentos después con una estrecha caja de madera, sin escudo, sin remitente, solo una línea escrita en la tapa. Para Adrian Vale. Adrian la abrió. Dentro había un viejo reloj de bolsillo de plata. Lo reconoció de inmediato. Su padre había tenido uno exactamente igual. Pero el reloj de su padre estaba guardado bajo llave en un armario en Westmere House. Adrian levantó este. Las iniciales grabadas en la parte posterior no eran las de su padre, Adrian Edmund Vale. Debajo del reloj había una nota doblada. Adrian la abrió. Frederick cruzó la habitación. ¿Qué dice? Adrian leyó la primera línea, luego la segunda. Después miró lentamente a su tío. Me dijiste que Edmund murió de bebé. Frederick no dijo nada. Adrian le entregó la nota. Solo había 11 palabras. Edmund Vale no murió, y esos niños no son el mayor secreto. El rostro de Frederick se derrumbó. No de sorpresa, sino de reconocimiento. Adrian sintió que la habitación se inclinaba bajo sus pies. Lo sabías. Su tío bajó el papel. Adrian, sabías que sobrevivió. Frederick cerró los ojos. ¿Cuánto tiempo? Aún sin respuesta. Adrian se acercó. ¿Cuánto tiempo lo has sabido? Frederick susurró. 46 años. Adrian lo miró fijamente. Entonces llamaron de nuevo, esta vez con urgencia. El mayordomo abrió la puerta sin esperar. Mi señor. Frederick se giró. ¿Y ahora qué? El mayordomo miró a Adrian. La señora Hart se va. Adrian frunció el ceño. ¿Por qué? Ordenó un carruaje inmediatamente después de oír lo del paquete. Frederick palideció. Adrian ya se estaba moviendo. Cruzó el vestíbulo justo cuando Evelyn bajaba la escalera con una capa de viaje. Elías y Clara la seguían con pequeñas bolsas. ¿Se va? Evelyn se detuvo. Sí, porque recibí esto. Él levantó el reloj. La expresión de ella lo confirmó. Sabía exactamente lo que era. ¿Quién lo envió? No lo sé. Señora Hart, no puedo ayudarla. Sí puede. Se movió hacia la puerta. Adrian le bloqueó el paso sin tocarla. ¿Son esos niños de Edmund Vale? Su rostro cambió. No lo suficiente como para responderle. Lo suficiente como para hacerle formular la pregunta que más le asustaba. ¿O son míos? Evelyn lo miró fijamente. Por un momento interminable, hasta el sirviente dejó de moverse.
Entonces ella susurró, «De ninguno de los dos». El ceño de Adrian se frunció. Evelyn miró hacia arriba, hacia sus hijos. Cuando volvió a hablar, había algo parecido a la piedad en su voz. La razón por la que se parecen a usted, Su Excelencia, es porque ha pasado toda su vida creyendo que era Adrian Vale. Adrian no se movió. Los ojos de Evelyn se llenaron de un secreto que claramente había guardado durante demasiado tiempo. Pero según el hombre que trajo a esos niños a mi puerta hace 7 años, hizo una pausa. Adrian Vale murió antes de cumplir su primer año. Adrian no habló, no porque no tuviera nada que decir, sino porque había demasiadas preguntas, y cada una de ellas parecía más imposible que la anterior. Detrás de Evelyn, Elías y Clara estaban de pie en silencio en la escalera. Frederick había salido de la biblioteca. El viejo conde se detuvo al oír las últimas palabras de Evelyn. Adrian Vale murió antes de cumplir su primer año. Durante varios segundos, el único sonido en el vestíbulo fue la lluvia contra las ventanas. Entonces Adrian se rió. Fue un sonido corto y duro. «No». Evelyn no se movió. «No», repitió. «No». Adrian se señaló a sí mismo. «Yo soy Adrian Vale. Sé lo que le dijeron. No me importa lo que me dijeron. He vivido 32 años con ese nombre. También lo hizo otra persona». Su expresión cambió. Frederick se adelantó. «Evelyn, este no es el lugar». Ella se volvió hacia él. «Entonces, ¿cuál es el lugar, Frederick?» Los sirvientes bajaron la mirada de inmediato. Nadie llamaba Frederick al conde de Belgrave en su propia casa. Evelyn sí lo hizo. «Tú lo invitaste aquí», continuó. «Permitiste que esto sucediera. Sabías lo que esos niños verían en el momento en que llegara». Frederick parecía avergonzado. Esperaba que hubiera otra manera. Había otra manera. ¿Cuál? ¿Mantener tu promesa? La cabeza de Adrian se giró. ¿Qué promesa? Ninguno de los dos respondió. Su voz se agudizó. ¿Qué promesa? Evelyn miró a Frederick. «Díselo tú». Frederick negó con la cabeza. «Tú tienes más derecho». «¿Más derecho?» Adrian se interpuso entre ellos. «Estoy aquí, mientras ustedes dos discuten mi vida como si fuera un documento inconveniente. Uno de ustedes me explicará esto ahora». Clara de repente empezó a bajar las escaleras. «Mamá». Evelyn se giró al instante. La ira desapareció de su rostro. «Sí. ¿Todavía nos vamos?» Evelyn dudó. Adrian observó a los niños. Ahora estaban asustados. No de él, sino de los adultos. Y eso cambió algo. Bajó la voz. «Nadie se va, hasta que entendamos lo que está pasando». Evelyn lo miró de nuevo. «Precisamente por eso deberíamos irnos. ¿Porque sabe la verdad? Porque sé lo que la verdad le hace a esta familia». Frederick se estremeció. Adrian se dio cuenta de nuevo. Siempre esas pequeñas reacciones. Empezaban a decirle más que las palabras de nadie. Miró hacia los sirvientes. Todos fuera. El vestíbulo se vació rápidamente. Cuando el último lacayo desapareció, Adrian cerró las puertas él mismo. Luego se giró. «Empiece por los niños». El rostro de Evelyn se endureció. «No son suyos. Ya ha dicho eso. Y no son de Edmund Vale. Entonces, ¿de quién son?» «No puedo decírselo». Adrian la miró fijamente. «No puede esperar que acepte eso. No espero nada de usted. Entonces, ¿por qué poseen un retrato de un hombre que se parece a mí? Porque su padre se parecía a usted. ¿Quién era su padre?» Silencio. Adrian dio un paso hacia ella. Evelyn no retrocedió. «Era un Vale». «Sí». La respuesta llegó tan rápido que Frederick maldijo en voz baja. Adrian se volvió hacia él. «¿Un Vale?» Frederick desvió la mirada. Adrian continuó. «Mi padre tuvo 2 hermanos que llegaron a la edad adulta, según todos los registros familiares». Frederick no dijo nada. «¿Usted y Charles?» «Sí». «Charles murió soltero». «Sí». Entonces, o todos los registros que he visto son falsos, o había otro Vale». Evelyn respondió en voz baja. «Lo había». Adrian la miró. «Edmund». Ella asintió. «Y vivió». «Sí». «¿Cuánto tiempo?» Evelyn miró a Frederick de nuevo. Frederick finalmente se rindió. «Hasta hace 8 años». El estómago de Adrian se contrajo. 8 años, no en la infancia, no en la niñez. El hombre había vivido hasta bien entrada la edad adulta,
mientras el registro familiar lo declaraba muerto. ¿Por qué? Frederick se movió lentamente hacia la silla más cercana. De repente parecía agotado. Porque nuestro padre lo exigió. Adrian se quedó mirando. ¿Mi abuelo? Sí. ¿Por qué borraría a su propio hijo? Frederick se sentó. Porque Edmund no era el hijo que él quería. Eso no significa nada. En esta familia, hace 30 años, lo significaba todo. Adrian esperó. Frederick se frotó las manos. Edmund era diferente a nosotros. Odiaba la vida en la finca. Odiaba Londres. Odiaba los títulos. Pasaba más tiempo con los jardineros, los mozos de cuadra y los inquilinos que con la gente de su propio rango. Adrian frunció el ceño. Eso apenas justifica fingir que murió. No. La voz de Frederick se hizo más baja. Pero entonces Edmund descubrió algo. Adrian sintió que la trampilla se abría de nuevo. ¿Qué? Nuestro padre había estado vendiendo porciones de las tierras de Belgrave en secreto. Frederick continuó antes de que Adrian pudiera interrumpir. No legalmente, no correctamente. Aceptaba pagos de familias de inquilinos y les prometía la propiedad. Luego usaba las mismas propiedades como garantía para deudas en otros lugares. La expresión de Evelyn mostraba que ya había oído esto antes. Adrian no. Si eso se hubiera hecho público, lo habría destruido, dijo Frederick. Quizás a todos nosotros. Así que Edmund amenazó con exponerlo. Hizo más que amenazar. Reunió cartas, acuerdos, recibos. Adrian miró hacia la caja de madera que contenía el reloj de Edmund, y el abuelo respondió borrándolo. Primero, intentó silenciarlo con dinero. Edmund se negó. Y entonces, Frederick miró a los niños. No delante de ellos. Evelyn tocó el hombro de Elías. Suban. Elías dudó. Mamá, por favor. Algo en su voz lo convenció. Tomó la mano de Clara. Pero antes de irse, Clara miró de nuevo a Adrian. ¿Vienes con nosotros a cenar? Adrian la miró fijamente. Una pregunta extraña en medio de un desastre. No lo sé. Deberías. ¿Por qué? Ella se encogió de hombros. Porque pareces solo. Luego desapareció escaleras arriba. Adrian permaneció quieto. Evelyn lo observó. Por primera vez, algo se suavizó en su expresión. Solo brevemente. Adrian se volvió hacia Frederick. Continúa. Frederick respiró hondo. Nuestro padre envió a Edmund lejos. ¿Dónde? A Northumberland primero, luego a Escocia. Más tarde, nadie supo. Y a la familia se le dijo que había muerto. Sí, incluso a mi padre. Frederick dudó. Esa vacilación fue suficiente. La ira de Adrian regresó. Mi padre lo sabía. Sí. ¿Durante cuánto tiempo? Siempre. Adrian se dio la vuelta. Eso dolió más de lo que esperaba. Su padre había sido un hombre frío, pero Adrian había pasado la mayor parte de su vida creyendo que era incapaz de engañar dentro de la familia. Aparentemente, simplemente había sido mejor en ello. ¿Por qué Edmund no regresó después de la muerte del abuelo? Evelyn respondió. Porque no confiaba en ninguno de ustedes. Adrian la miró bruscamente. ¿Usted lo conocía? Sí. ¿Cómo? Ella bajó la mirada. Me encontró cuando yo tenía 18 años. ¿La encontró? Trabajaba en una tienda de encuadernación en Durham. Adrian esperó. Entró con un libro de contabilidad dañado. Lo reparé, regresó la semana siguiente con otro, y luego otro. Algo cambió en su rostro. No romance. Exactamente. Recuerdo. Respeto. Era amable, dijo. E imposible. Discutía sobre todo. Afirmaba que los títulos volvían tontos a los hombres. Frederick esbozó la más leve de las sonrisas. Ese suena como Edmund. Evelyn continuó. Finalmente me dijo su verdadero nombre. ¿Por qué? Porque necesitaba que alguien guardara algo a salvo. Adrian miró la caja. La evidencia contra mi abuelo. Parte de ella. ¿Dónde está? No lo sé. Adrian se quedó mirando. La guardó a salvo sin saber dónde está. No dije que me la diera a mí. Otra puerta cerrada. Adrian se estaba cansando de ellas. ¿Qué le dio? Los ojos de Evelyn se dirigieron hacia arriba. Adrian siguió su mirada. ¿Los niños? No, dijo lentamente. El silencio de Evelyn lo confirmó. Edmund le trajo a los gemelos. Sí. ¿Cuándo? Hace 7 años. Eran bebés, de apenas unas semanas.
Adrian respiró hondo. ¿Y le dijo que eran suyos? No. Esa respuesta golpeó más fuerte de lo esperado. Entonces, ¿de quién? No quiso decírmelo. Aceptó a 2 bebés de un hombre que se negó a nombrar a sus padres. Casi me negué. ¿Casi? La voz de Evelyn cambió. Estaba desesperado. Frederick la miró. «Nunca me dijiste eso». «No». «¿Qué pasó?» Evelyn juntó las manos con fuerza. Llegó después de la medianoche. Llevaba días viajando. Puso a Elías en mis brazos, a Clara en una cesta, y me dijo que si alguien preguntaba, yo era su madre. El ceño de Adrian se frunció. Esperaba que simplemente aceptara. Dijo que sus vidas se convertirían en propiedad si las personas equivocadas sabían quiénes eran. Adrian miró a Frederick. «¿Qué significa eso?» «No lo sé», dijo el conde. Evelyn continuó. «Edmund se fue antes del amanecer y nunca regresó». Una vez. Los ojos de Adrian se entrecerraron. 1 año después. ¿Qué dijo? Evelyn miró hacia el reloj. Dijo, «Un día podría venir un hombre cuyo rostro respondería a una pregunta que me prohibieron hacer». Adrian sintió frío. «¿Qué pregunta?» Ella lo miró directamente. ¿Qué vale había sido reemplazado? Silencio. Frederick se levantó lentamente. «No». Evelyn se giró. «¿Sabías que esto iba a pasar?» «No». Sabía que Edmund sospechaba algo. No sabía. Reemplazado. Adrian interrumpió. Frederick se detuvo. La voz de Adrian se había vuelto peligrosamente tranquila. «Explique esa palabra». Evelyn no respondió de inmediato. Edmund creía que 2 bebés fueron intercambiados. El corazón de Adrian pareció saltarse un latido. ¿Qué bebés? Uno era Adrian Vale, y el otro, no lo sé. Frederick caminó hacia la chimenea. «Esto es una locura». Evelyn lo miró. «¿Lo es?» «Sí». Entonces, ¿por qué no había tumba para Edmund? Eso fue obra de nuestro padre. ¿Por qué el registro de bautismo de Adrian está escrito con 2 tintas diferentes? Adrian se giró. ¿Qué? El rostro de Frederick se quedó en blanco. Evelyn lo vio, así que tú también te diste cuenta de eso. Adrian se acercó a ella. ¿Ha visto mi registro de bautismo? Una copia. Estaba entre los papeles de Edmund. ¿Qué más había? La declaración de una partera. Frederick cerró los ojos. Adrian lo vio. ¿Sabes de eso? Frederick no respondió. Adrian cruzó la habitación. ¿Qué partera? Se llamaba señora Crew, dijo Evelyn. Adrian miró a Frederick. La partera de mi madre. Sí. ¿Dónde está la declaración? Evelyn negó con la cabeza. Edmund se la llevó con él. Y Edmund murió hace 8 años. Sí. Así que el documento ha desaparecido. Quizás. Esa palabra lo detuvo. Quizás. Evelyn buscó debajo del cuello de su vestido y sacó el colgante de perlas. Presionó un pequeño cierre. La parte trasera se abrió. Dentro no había un retrato. Era una llave, pequeña, de latón. Adrian se quedó mirando. Edmund me dio esto la última vez que lo vi. ¿La llave de qué? Nunca lo dijo. Frederick se adelantó. Déjame verla. Evelyn cerró los dedos a su alrededor. No. La expresión de Frederick cambió. Evelyn, ya has ocultado suficiente. Estoy tratando de protegerte. ¿De qué? La pregunta quedó en el aire. Frederick no respondió. Entonces Adrian recordó algo. El reloj. Volvió a la caja de madera y la examinó con cuidado. A.V. Edmund Vale. Pero había una extraña hendidura dentro de la tapa. La presionó. Un panel falso se levantó. Debajo había una estrecha tira de papel. Evelyn se acercó. Frederick susurró. ¿Qué es eso? Adrian la desdobló. 3 palabras. Torre Oeste, 3er piso. El rostro de Frederick cambió al instante. Adrian levantó la vista. ¿Sabes lo que significa esto? Frederick respondió demasiado rápido. No. Otra mala mentira. Evelyn lo estudió. La Torre Oeste ha estado cerrada desde que llegué aquí. Adrian recordó. La Torre Oeste de Belgrave siempre había estado cerrada. De niño, le habían dicho que las escaleras no eran seguras. Nunca lo había cuestionado hasta ahora. Extendió la mano hacia Evelyn. ¿La llave? Ella lo miró fijamente. No, señora Hart. Si Edmund quería que usted entrara en esa torre, ¿por qué me dio la llave a mí? Porque quizás esperaba que ambos estuviéramos aquí. Eso la silenció.
Frederick se interpuso entre ellos. Nadie va a ir a la torre. Adrian lo miró. Entonces yo ciertamente iré. Adrian, me invitaste aquí porque te faltó el valor para abrir esto tú mismo. Eso no significa... Significa que sabías que había algo allí. El rostro de Frederick se descompuso. Sí, finalmente. La verdad. Pequeña, pero innegable. Sí, susurró. Adrian lo miró fijamente. ¿Qué? Frederick miró hacia el techo, como si de alguna manera pudiera ver la torre a través de la piedra. Una habitación que nuestro padre ordenó sellar. ¿Cuándo? La noche que Adrian Vale murió. Nadie se movió. Evelyn abrió lentamente la mano. La pequeña llave de latón descansaba en su palma. Adrian la tomó. Los invitados del aniversario habían comenzado a llegar cuando Adrian, Evelyn y Frederick llegaron al pasillo oeste. La música llegaba débilmente desde las habitaciones de abajo. Los carruajes entraban en el patio. Las risas entraban en Belgrave Hall mientras 3 personas subían una escalera que no se había usado en décadas. El polvo cubría la barandilla. El tercer piso solo tenía una puerta. Adrian insertó la llave. Giró. Frederick susurró. Espera. Adrian empujó la puerta. La habitación de adentro no era lo que esperaba. No un almacén. No muebles abandonados. Una guardería conservada. 2 pequeñas cunas estaban debajo de la ventana. 2. Evelyn se detuvo detrás de él. Frederick se agarró al marco de la puerta. Adrian entró lentamente. En la pared colgaba una cinta descolorida. En un estante había 2 copas de plata, cada una grabada con un nombre. Adrian cogió la primera. Adrian. Luego la segunda. Limpió el polvo. Apareció otro nombre. Julian. La respiración de Adrian se detuvo. ¿Quién es Julian? Frederick no respondió. Evelyn se acercó a un viejo escritorio. Aquí hay algo. Un libro de cuero yacía dentro. Adrian lo abrió. Las primeras páginas contenían horarios de alimentación, temperaturas, notas de una enfermera, 2 bebés. Adrian, Julian, nacidos con un día de diferencia. Pasó las páginas más rápido. Entonces una entrada lo detuvo. 14 de octubre. Lady Vale se niega a permitir que se lleven al segundo niño. Página siguiente, 15 de octubre. Su señoría dice que solo puede quedar un niño. Adrian miró a Frederick. ¿Qué significa esto? Frederick estaba al borde de las lágrimas. Nunca vi esto. Adrian pasó otra página. 17 de octubre. El intercambio se ha completado. La señora Crew dice que nunca nos perdonará. Las manos de Adrian se enfriaron. Evelyn susurró. Sigue leyendo. Pasó la página. La última entrada había sido escrita con una letra diferente. Solo una frase. Si alguien encuentra este libro, sepa que el niño criado como Adrian Vale no es el niño nacido de Lady Vale. Adrian miró la página. Su madre, no su madre. Su vida entera se convirtió de repente en una pregunta. Entonces algo cayó de la contraportada. Una miniatura doblada. Evelyn la recogió, la abrió y se puso blanca. ¿Qué? Adrian se la quitó. El retrato mostraba a un joven de quizás 25 años. Pelo oscuro, ojos grises, su rostro. El rostro de Adrian. Pero debajo del retrato había un nombre. Julian Marrow. Adrian se quedó mirándolo. Evelyn susurró. Ese es el hombre de mi libro azul. Adrian se volvió hacia ella. ¿El padre de los niños? Ella asintió lentamente. Sí. Frederick se apoyó en la pared. No. Evelyn miró a Adrian. Y ahora entiendes por qué corrieron hacia ti. Adrian apenas podía oírla. Julian Marrow. Un hombre con su rostro. Un hombre cuyo nombre aparecía junto al suyo en una guardería sellada. Un hombre conectado con 2 niños en el piso de arriba. Entonces se oyeron pasos en el pasillo. Lentos, deliberados. Todos se giraron. Una anciana estaba en la puerta. Adrian la reconoció de inmediato. Lady Margaret, la esposa de su tío. La mujer cuya celebración de aniversario llenaba la casa de abajo. Miró la guardería, luego el libro en las manos de Adrian. Todo el color abandonó su rostro. Frederick susurró. Margaret. Ella lo ignoró, con los ojos fijos en Adrian. ¿Lo abriste? Adrian levantó el retrato. ¿Quién es Julian Marrow?
Margaret empezó a llorar, no en voz alta, lágrimas silenciosas, las lágrimas de alguien que había pasado décadas esperando este momento. Adrian se acercó a ella. ¿Quién es él? Margaret miró más allá de él, hacia las dos cunas. Luego dijo la frase que hizo que incluso Frederick se tambaleara. Julian Merrow fue el primogénito de tu madre. Adrian la miró fijamente. ¿Mi hermano? Margaret negó con la cabeza. No. Luego miró directamente a los ojos de Adrian. Era tú. Era tú. Adrian miró fijamente a Lady Margaret. Las palabras parecían demasiado pequeñas para lo que acababan de destruir. Detrás de ella, la música llegaba débilmente desde la celebración del aniversario de abajo. Los invitados reían. Se levantaban las copas. En algún lugar de Belgrave Hall, un cuarteto había comenzado a tocar. Y dentro de la guardería sellada, Adrian Vale acababa de descubrir que Adrian Vale nunca había sido su nombre. Volvió a mirar la miniatura. Julian Merrow, el hombre pintado allí, tenía los ojos de Adrian, la boca de Adrian, incluso la ligera asimetría en una ceja. Pero Evelyn acababa de identificarlo como el padre de Elías y Clara. Adrian levantó lentamente la cabeza. Si Julian Merrow era yo, miró a Evelyn. Entonces, ¿quién es el hombre de este retrato? Lady Margaret respondió. El verdadero Adrian Vale. Nadie habló. Los dedos de Adrian se apretaron alrededor de la miniatura. Frederick se hundió en una silla. Evelyn retrocedió. No. Margaret la miró. Me temo que sí. Evelyn negó con la cabeza. Edmund me dijo que ese hombre era Julian Merrow. Se llamaba Julian Merrow. Margaret entró en la guardería y cerró la puerta. Pero no nació con ese nombre. Adrian sintió que su corazón martilleaba. Empiece por el principio. Margaret lo miró. El verdadero principio. Sí. Miró a Frederick. No más protección. Frederick asintió lentamente, y Lady Margaret comenzó. Hace 32 años. Tu padre no era el marido fiel que creías que era. La expresión de Adrian se endureció. Margaret continuó. Antes de que su esposa diera a luz, se había involucrado con una joven llamada Marian Merrow. Adrian miró hacia la miniatura. ¿Merrow? Sí, la madre de Julian. Margaret tragó saliva. Tu madre. Silencio. Adrian no parpadeó. Durante 32 años, había creído que Lady Helena Vale le había dado a luz. Recordaba sus manos arreglándole la corbata cuando era niño, su voz leyendo junto a su cama, su decepción cuando se portaba mal, su orgullo cuando se convirtió en duque. Está diciendo que Lady Helena no era mi madre. No. Era una palabra simple. Rompió algo enorme. Margaret continuó en voz baja. Marianne dio a luz primero. Un niño. Adrian ya sabía la siguiente parte. Julian, tú. La habitación pareció encogerse. La noche siguiente, continuó Margaret, Lady Helena dio a luz a otro niño. Adrian Vale. Sí. 2 niños. 2 madres. Un padre. Medio hermanos nacidos con apenas un día de diferencia. El diario de repente tenía sentido. 2 cunas. 2 copas de plata. 2 niños con sangre Vale. Y como compartían el mismo padre, 2 niños que podían llegar a parecerse casi perfectamente. Adrian miró a Frederick. Y mi abuelo descubrió el romance. Frederick asintió. Lo sabía antes de que naciera ninguno de los dos. Entonces, ¿por qué me trajeron aquí? Margaret respondió. Tu madre enfermó gravemente después de tu nacimiento. Marianne no tenía a dónde ir. Lady Helena descubrió lo que su marido había hecho, e insistió en que el niño no debía ser abandonado por la traición de su padre. Adrian miró hacia el diario. Lady Vale se niega a permitir que se lleven al segundo niño. Sí, quería que me quedara. Sí, por alguna razón, eso dolió de manera diferente. La mujer que lo había criado lo había sabido y aún así lo había amado. Pero el diario decía que solo podía quedar un niño. La expresión de Margaret se oscureció. Tu abuelo dijo eso. ¿Por qué? Porque el Adrian legítimo era débil. Adrian frunció el ceño. Margaret continuó. El médico creía que podría no sobrevivir a la infancia. Tu abuelo estaba obsesionado con la sucesión. Belgrave tenía deudas. Westmere tenía enemigos políticos. Creía que la familia no podría soportar perder a su heredero.
Adrian entendió antes de que ella terminara. No. Ordenó que se intercambiaran las identidades. Evelyn se cubrió la boca. Adrian miró a Margaret. Reemplazó a su nieto. Sí. ¿Conmigo? Sí. ¿Y qué pasó con el verdadero Adrian? Margaret miró la miniatura. Se lo dieron a Marianne. Adrian casi se rió de incredulidad. Mi madre se fue con el hijo de otra mujer. No le dieron opción. Y yo me quedé aquí, como Adrian Vale. ¿Qué pasó cuando el verdadero Adrian sobrevivió? Ese se convirtió en el problema. La voz de Margaret se debilitó. Se hizo más fuerte. Adrian miró a Frederick. Así que el abuelo había reemplazado a un heredero enfermo que no murió. Sí, y en lugar de corregirlo, enterró la verdad. No a un niño, un nombre. El Adrian Vale legítimo fue criado como Julian Marrow. El Julian Marrow, ilegítimo, fue criado como Adrian Vale. Y aparentemente, todos los que lo sabían habían sido silenciados por el miedo. Adrian se volvió hacia Evelyn, el hombre de su miniatura. Sus ojos se abrieron de par en par mientras todo se reordenaba en su mente. Era el niño que enviaron lejos, el verdadero Adrian. Sí. Adrian miró hacia la escalera más allá de la guardería. Elías, Clara. Sus pensamientos se detuvieron. Margaret entendió. Sí. Adrian la miró bruscamente. No puedes saber lo que estoy pensando. Sí puedo. Miró hacia la miniatura. Esos niños son los hijos de Adrian Vale. La habitación quedó en completo silencio. No de Adrian, el hombre que estaba ante ellos. De Adrian Vale, el niño nacido de Lady Helena. El niño cuyo nombre había sido robado. El hombre que había pasado su vida siendo llamado Julian Marrow. Evelyn se sentó pesadamente en el borde de la vieja silla de la guardería. Edmund lo sabía. Margaret asintió. Finalmente descubrió el intercambio. Por eso investigó los registros familiares. Sí, y los niños. Margaret parecía confundida. Nunca supe que existían. Evelyn se levantó. Entonces yo sé algo que usted no. Todos se giraron. Buscó en el bolsillo de su capa de viaje. Casi olvidó esto. Sacó un sobre. Viejo, arrugado, sin abrir. Edmund me lo dio la última vez que me visitó. Frederick se quedó mirando. Dijiste que regresó un año después de traer a los gemelos. Lo hizo. Pero le dije a Adrian que Edmund murió hace 8 años. Evelyn lo miró. Te equivocaste. Frederick palideció. Evelyn continuó. Edmund desapareció hace 8 años. Asumiste que murió. Sobrevivió lo suficiente para encontrarme. Adrian recordó la certeza anterior de Frederick. Otra suposición familiar disfrazada de verdad. ¿Qué hay en la carta?, preguntó. No lo sé. ¿Por qué nunca la ha abierto? Evelyn le dio la vuelta al sobre. En el reverso había 4 palabras. Para los 2 Adrians. Nunca entendí lo que significaba. Adrian tomó la carta. El sello se rompió bajo su pulgar. Dentro había 2 páginas. Leyó en silencio al principio. Luego se detuvo. ¿Qué? Frederick se acercó. ¿Qué dice? Adrian comenzó de nuevo. Esta vez en voz alta. Si están leyendo esto juntos, entonces la verdad finalmente ha sobrevivido a los hombres que intentaron enterrarla. Todos permanecieron quietos. El niño criado como Julian Marrow descubrió quién era a los 24 años. No quería ningún ducado. No quería ningún escándalo público. Solo quería una cosa. Adrian se detuvo. Evelyn susurró. ¿Qué? Adrian la miró. Conocer a su hermano. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Adrian continuó leyendo. Observó a Adrian desde la distancia varias veces, pero nunca se le acercó porque temía destruir la vida que le habían dado a Adrian. Adrian bajó la página. El verdadero Adrian había sabido de él. Su medio hermano había estado en algún lugar de Londres, quizás al otro lado de una calle, quizás en un salón de actos abarrotado, mirando al hombre que vivía la vida que debería haber sido suya, y se había alejado. Continúa, susurró Margaret. Adrian leyó. Luego se casó. El rostro de Evelyn cambió. ¿Se casó? Sí. Se acercó. ¿Con quién? Adrian continuó. Con una mujer llamada Sarah Hart. Evelyn retrocedió tambaleándose. Mi hermana. Adrian levantó la vista. Los ojos de Evelyn se llenaron de lágrimas al instante.
Desapareció después de irse de Durham. Su mano temblaba. Escribió 2 veces, y luego nada. Adrian volvió a mirar la carta. Sarah Hart era la madre de los gemelos. Evelyn se sentó. Durante 7 años, había criado a los hijos de su propia hermana sin saberlo. La sonrisa de Clara. La terquedad de Elías. Pequeños pedazos de una hermana que creía haber perdido. ¿Qué le pasó?, susurró Evelyn. Adrian leyó con atención. Sarah murió poco después del nacimiento de los gemelos a causa de una enfermedad. Evelyn cerró los ojos. Nadie habló hasta que los abrió de nuevo. ¿Y su padre? Adrian continuó. El hombre que vivía como Julian Merrow cuidó de los niños durante varias semanas, pero ya había descubierto que alguien estaba buscando los documentos de Edmund. Temía que quien quisiera que el viejo secreto quedara enterrado pudiera encontrar finalmente a los niños. Así que Edmund se los llevó, dijo Evelyn. Sí, a mí, porque yo era su tía. Evelyn se cubrió el rostro. Edmund no había elegido a una extraña. Había llevado a los niños a la familia más cercana que les quedaba. Adrian pasó al último párrafo. Su expresión cambió. Frederick se dio cuenta. ¿Qué? Adrian lo releyó. Luego miró hacia las 2 copas de plata. ¿Qué dice?, preguntó Margaret. El verdadero Adrian murió hace 7 años. Evelyn bajó las manos. ¿Cómo? Una fiebre contraída mientras viajaba. Ninguna batalla dramática. Ningún gran escándalo. El heredero legítimo de Westmere simplemente había desaparecido del mundo bajo un nombre que nunca fue el suyo. Adrian volvió a mirar la carta, pero quedaba una última frase. Y esta lo cambió todo. Su hijo vive. Frederick susurró. Elías. Adrian asintió. Evelyn se quedó mirando. Margaret se sentó lentamente. Todos entendieron el significado. Si los registros se corregían, Elías no era simplemente un niño que se parecía al duque de Westmere. Era el hijo del hombre que debería haber sido duque. Adrian dobló la carta. La voz de Frederick era apenas audible. Si esto se sabe, Elías podría tener el reclamo más fuerte. «A Westmere», dijo Margaret. Nadie miró a Adrian, quizás porque tenían miedo de hacerlo. Durante 32 años, había poseído un nombre, un título, una finca, un lugar en el parlamento, una identidad. Y arriba, dormía un niño de 7 años, cuyo padre había sido despojado de cada una de esas cosas. Evelyn se levantó. «Nos vamos esta noche». Adrian se giró. No. La expresión de ella se endureció. «Ha oído lo que se ha dicho». «Lo he oído. Irán tras esos niños con abogados y preguntas y periódicos. Y gente a la que le importa más la herencia que si Elías duerme toda la noche. He dicho que no se van. No puede retenernos aquí. No la estoy reteniendo. Entonces, ¿qué está haciendo?» Adrian miró hacia la puerta, poniéndole fin. 1 hora después, la cena de aniversario había comenzado. Casi 80 invitados llenaban el gran comedor de Belgrave. Esperaban que Frederick diera el primer discurso. En su lugar, se levantó Adrian. Las conversaciones se detuvieron. Evelyn se sentó cerca de la parte de atrás con Elías y Clara. Frederick susurró. «No tienes que hacer esto esta noche». Adrian lo miró. «Sí, tengo que hacerlo». 32 años de silencio habían creado esto. No añadiría una noche más. «Vine a Belgrave hoy», comenzó Adrian, creyendo que sabía exactamente quién era. Los invitados sonrieron cortésmente. Esa confianza duró aproximadamente 30 segundos. Algunos se rieron. Elías sonrió. Adrian lo miró directamente. «Descubrí algo hoy sobre esta familia. Algo oculto durante más de 3 décadas». Margaret cerró los ojos. Adrian continuó. «No les daré todos los detalles privados. Algunas verdades pertenecen primero a aquellos que fueron perjudicados por ellas». Evelyn lo miró fijamente. «Pero mañana por la mañana, mis abogados recibirán documentos sobre la sucesión de Westmere». Un murmullo se extendió por la sala. «Y hasta que esos documentos sean examinados, solo haré una declaración». Miró hacia Elías y Clara. «Estos niños son miembros de mi familia». Elías dejó de sonreír. Los ojos de Clara se abrieron de par en par. «No serán ocultados». La voz de Adrian se fortaleció. «No serán tratados como un escándalo». Miró alrededor de la sala, y ninguna persona que espere seguir siendo bienvenida en cualquier casa conectada conmigo
Hablará de ellos como si fueran algo menos que niños inocentes que heredaron las consecuencias de decisiones tomadas antes de que nacieran. La sala quedó en completo silencio. Entonces Adrian hizo algo que nadie esperaba. Se alejó de la mesa principal, cruzó todo el comedor hacia los gemelos. Clara miró a su madre. Elías se levantó. Adrian se detuvo ante él. El niño pareció de repente nervioso. ¿Estoy en problemas? Adrian sonrió. No. ¿Eres mi papá? La pregunta golpeó la sala como una campana. Adrian se agachó para estar a la altura de sus ojos. No. El rostro de Elías decayó ligeramente, pero Adrian continuó. Tu padre era mi hermano. El niño se quedó mirando. ¿Un hermano que nunca conociste? Sí. Eso es triste. Lo es. Elías pensó en esto. Luego hizo la pregunta que solo un niño haría en una sala llena de adultos preocupados por ducados. ¿Eso significa que eres nuestro tío? Adrian miró a Evelyn, luego a Clara y de nuevo a Elías. Sí. Clara se levantó inmediatamente de su silla. Le echó los brazos al cuello. Bueno, eso es casi igual de bueno. La risa irrumpió en la sala. Incluso Margaret se rió entre lágrimas. Elías dudó aproximadamente 3 segundos. Luego se unió a su hermana. Y Adrian se encontró arrodillado en medio de una cena de aniversario con 2 niños colgados de sus hombros. Exactamente como cuando llegó. Solo que ahora entendía por qué se sentía extrañamente natural. 6 meses después, el asunto de Westmere se resolvió. La verdad se inscribió en el registro familiar. Adrian restauró públicamente su nombre de nacimiento, Julian Maro Vale, pero la cuestión legal resultó menos simple de lo que nadie esperaba. El viejo intercambio, el registro falso, el matrimonio secreto del verdadero Adrian y Sarah Hart, y décadas de sucesión incontestada, produjeron meses de discusión. Julian sorprendió a todos al negarse a luchar por el título. Si le pertenece a Elías, dijo a los abogados, entonces conservarlo para mí no me haría mejor que los hombres que empezaron esto. Finalmente, el reclamo fue reconocido. Elías Vale se convirtió en heredero de Westmere. Como todavía era un niño, Julian permaneció como administrador de la finca hasta que alcanzara la mayoría de edad. Los periódicos esperaban humillación. En su lugar, encontraron algo que no podían entender. Un hombre aliviado. Julian había perdido un título que había llevado toda su vida. Sin embargo, por primera vez, poseía algo que realmente le pertenecía, su propio nombre. Evelyn y los gemelos permanecieron en Belgrave por un tiempo antes de mudarse a una casa más pequeña cerca de Westmere. Julian los visitaba constantemente, mucho más de lo necesario, según Frederick. Una tarde, casi un año después del aniversario, Julian estaba sentado bajo un viejo roble, mientras Elías intentaba enseñar a Clara a jugar al ajedrez incorrectamente. Evelyn se acercó con un libro. ¿El azul? Preguntó Julian. Ella sonrió. ¿El azul? Se lo entregó. Dentro estaba la miniatura que lo había empezado todo. El retrato del verdadero Adrian Vale. Julian estudió el rostro de su hermano, el hombre que nunca había conocido, el hombre cuya vida había vivido sin saberlo. Él sabía de mí, dijo Julian. Sí, y eligió no quitarme nada. Evelyn se sentó a su lado. Quizás creía que un hermano valía más que un título. Julian observó a Elías discutiendo con Clara. Entonces era más sabio de lo que cualquiera de nosotros tuvo la oportunidad de descubrir. Clara de repente corrió hacia ellos. Tío Julian. Él todavía se giraba lentamente cuando oía ese nombre. No porque no le gustara, sino porque después de 32 años de ser llamado Adrian, Julian todavía se sentía como un regalo. ¿Qué pasa? Elías dice que cuando se convierta en duque, tendré que hacerle una reverencia. Elías gritó desde debajo del árbol. Dije que solo en ceremonias importantes. Clara se cruzó de brazos. Nunca haré una reverencia. Julian miró a Evelyn. Definitivamente una Vale. Evelyn se rió. Entonces Elías vino corriendo. Se detuvo frente a Julian. Había algo en su expresión. Algo familiar. No su rostro. Algo más profundo. Tío Julian. Sí. Cuando me convierta en duque, el niño dudó. ¿Seguirás aquí? La sonrisa de Julian desapareció. Entendió la pregunta. Elías había perdido a unos padres que apenas recordaba. Los nombres habían cambiado.
Las casas habían cambiado. Los adultos habían susurrado a su alrededor. El niño no preguntaba por Westmere. Preguntaba si la gente se quedaba. Julian se levantó. Puso una mano en el hombro de Elías. La primera vez que me viste, corriste a mis brazos porque pensaste que era tu padre. Elías pareció avergonzado. Lo recuerdo. Pasé 32 años creyendo que era lo más extraño que me había pasado. Clara soltó una risita. Julian continuó. Pero quizás simplemente te adelantaste. Elías frunció el ceño. ¿Adelantarme? Pensaste que te pertenecía antes de que yo supiera que lo hacía. El niño sonrió. Julian acercó a ambos niños. Así que sí, miró a Evelyn. Me quedo. Y por primera vez en la larga historia de Westmere, nadie en la familia necesitaba un nombre falso para pertenecer. El viejo duque había llegado a Belgrave Hall esperando un aniversario. Se fue sin la identidad que había traído consigo, sin certeza, y finalmente, incluso sin su título. Pero cada vez que la gente le preguntaba más tarde a Julian Marovale si descubrir la verdad le había costado todo, él siempre daba la misma respuesta. No, porque el día que dos niños lo confundieron con su padre fue el día en que finalmente descubrió a su hermano, a su madre, su verdadero nombre, y la familia que lo había estado esperando todo el tiempo.